Saludo afectuoso, estimada profesora. Hemos creído conveniente hablar acerca de la política económica del Perú durante la pandemia COVID-19. El grupo de trabajo está conformado por William Silva Silupú, Jan García Vega y quien habla Jennifer Abarca Yaxahuango. La pandemia del coronavirus fue el desafío de política pública más difícil que enfrentaron los gobiernos en el mundo y a la vez, para detener esta enfermedad, imponieron distintas medidas de aislamiento. La pandemia del coronavirus es una de las últimas crisis en las que se enfrentaba el Estado peruano y en este trabajo abordaremos cuáles han sido las políticas económicas aplicadas por el Estado peruano para afrontar este fenómeno económico. También abordaremos temas como la escuela económica en la que se relaciona este fenómeno económico, los conceptos de la economía involucrados y su análisis macro y microeconómico. Generalidades. Bueno, se dice que el Perú se ubica entre los países que peor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Ha demostrado su alta vulnerabilidad, así como las profundas contradicciones socioeconómicas asentadas por el modelo económico neoliberal aplicado desde los años 90 hasta la actualidad. Bueno, dentro de las características que destacan del liberalismo, tenemos que considerar la libertad e igualdad en todos sus aspectos como un elemento inviolable de la vida ciudadana. También defiende el principio de la propiedad privada como un derecho inalienable del individuo. A continuación tenemos características del neoliberalismo. Tenemos algunas. Unas propone la reducción del gasto público y la reducción del Estado, otras se asocia a políticas fiscales y monetarias restrictivas. Asimismo, tenemos el crecimiento económico. Crecimiento económico y desarrollo económico. Este crecimiento económico es una condición necesaria para que un país o región experimente lo que se conoce como desarrollo económico, aunque no es el único factor que se debe tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se mide el crecimiento económico? Este crecimiento económico se mide a través de las llamadas macromagnitudes, que son instrumentos que se utilizan para determinar cuál es la situación en la que se encuentra una economía. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico, se puede definir como la capacidad que tienen los países o regiones de producir y obtener riquezas. Asimismo, el desarrollo depende de la expansión económica que garantice el bienestar, la prosperidad y la satisfacción de las necesidades como personas o, sociales, como personales o sociales de un país. ¿Cómo se mide el crecimiento económico de un país? El análisis de estos factores en determinados países es llevado a cabo por la ONU o a través de la confección del Índice del Desarrollo Humano. Ahí se miden el Producto Bruto Interno per cápita, la esperanza de vida y la tasa de alfabetización, entre otros factores, indicadores sociales e indicadores alternativos. Bueno, a continuación doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Característica del desarrollo económico. El desarrollo económico se logra a partir de una serie de escenarios económicos, sociales y políticos. Algunas de las características son, por ejemplo, el aumento del PBI. Este mide el total de ingresos de un país en relación al número de habitantes. Las necesidades básicas cubiertas, el desarrollo de la capacidad productiva de los países apuntan a la industrialización en el sector de los servicios, respeto por los derechos humanos y el orden social. Uso de nuevas tecnologías. Los países con un mayor desarrollo económico introducen nuevas tecnologías para fomentar la producción rápida y eficiente. El desarrollo de inversión. Esto desarrolla y genera el cambio propicio para la toma de créditos e inversiones. El crecimiento sostenido, cambios económicos sociales y el desarrollo de instituciones sólidas. El desarrollo sostenido de una nación genera respeto por la democracia y un bajo índice de corrupción en las esferas políticas y sociales.
Factores del desarrollo económico. Son factores que impulsan el desarrollo económico de un país. Tenemos, por ejemplo, factores de producción, como son la tierra, el capital, el trabajo y la gestión empresarial. Factores tecnológicos son aquellas tecnologías y técnicas que resultan clave para el desarrollo económico. Factores que contribuyen al desarrollo humano, el progreso social y la economía de un país depende de una buena medida de la situación de sus habitantes. Factores políticos y sociales, la forma en que ejercen el poder las instituciones públicas, su grado de transparencia y conciencia social son clave en el desarrollo económico de un país. Políticas económicas adoptadas por el Estado peruano durante la pandemia. Algunas de las políticas económicas fueron garantizar el funcionamiento de los sectores esenciales, proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por las crisis, evitar una disrupción económica excesiva, proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas. La economía peruana en la actualidad. Entre enero y junio del 2023, la economía peruana ha acumulado un retroceso de 0.5%, resultando inferior al avance de 1.9 registrado en el 2022. Este retroceso se debe a diferentes factores y fenómenos económicos, como son, por ejemplo, el cambio climático, acontecimientos internacionales, como son la guerra entre Rusia y Ucrania, fenómenos políticos que causan también esta desaceleración económica. Una de las tantas consecuencias de la política económica en el Perú es tener menos confianza y menos progreso como tal, ¿no? A nivel macroeconómico observamos pues también que la gran mayoría de peruanos viven y trabajan en la informalidad. Recordemos pues que la informalidad reina netamente en nuestro país y esto ha sufrido un efecto combinado a una inflación que se mantiene por encima de lo esperado, con las dificultades de muchas pequeñas empresas para recuperar su actividad tras netamente las afectaciones del país. A su vez, podemos tener consecuencias en lo que es desincentivar inversión extranjera y nacional, que eso afectaría el desarrollo sostenible del país, y también la volatilidad de los mercados financieros o la volatilidad de los mercados financieros y la depreciación de la moneda, que también trae menos confianza para poder acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables. ¿Cuáles han sido los efectos de la COVID-19 en la economía peruana? Bueno, dentro de lo que es la COVID-19 a nivel mundial, tuvo una contracción severa de la economía desde el 2020, que fue su inicio como tal, ¿no? Pero debido netamente a los distintos confinamientos y elementos sociales que tuvo en realidad, ¿no? Que eso pues tuvo las consecuencias, por ejemplo, de que varias empresas quebraran, del desempleo en general, ¿no? Y a su vez, pues que varias personas ya no pudieron recuperarse a nivel económico. ¿Qué hemos podido aprender de la crisis generada a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia de alguna u otra manera desnudó las distintas carencias que tenemos a raíz del país, desde por ejemplo el tema de lo que es nuestro nivel de salud, ¿no? A su vez también desnudó la poca preparación que tenemos los empresarios hoy en día para afrontar algunas crisis, ¿no? Y de alguna u otra manera lo que hemos podido aprender es adaptarnos al cambio, ¿no? Por ejemplo, la transformación digital hoy en día es muy importante para la supervivencia en las empresas y es lo que hoy en día ha surgido nuevos rubros, ¿no? Como también ha dado distintos empleos a nivel general. A su vez también hemos aprendido a de una u otra manera estar preparados, ¿no? Ante distintos eventos como tal, ¿no? Entonces es muy importante que estemos siempre listos y adaptados a la transformación. Como conclusión final, el Perú ha tenido durante el último siglo tres grandes recesiones. Hablamos de la crisis de 1930, también la crisis de 1983 y también podemos hablar de la última crisis generada por la COVID-19, ¿no? Con respecto a ello, como ya había mencionado, es importante la comunicación clara y transparente y sobre todo la adaptación digital para poder de otra manera hacer frente pues a estas recesiones y sobre todo estar preparados y tener siempre un plan, una preparación sanitaria y una resiliencia económica para poder afrontar ante posibles shocks externos.